Bueno, iglesia, me disculpan, qué pena, el wifi me está molestando. Voy a tratar de intentar nuevamente hacer la transmisión. Pues confiemos en el Señor que no, la transmisión no se caiga porque es el wifi que está fallando. Entonces, bueno, iniciamos. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados, bienvenidos a toda la iglesia en Bogotá. Bueno, para los que no me conocen, los que se conectan por primera vez, mi nombre es Andrés Gómez, yo soy miembro de la Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral. Estoy transmitiendo desde Bogotá y hoy me corresponde la enseñanza de los jueves. Hoy vamos a estudiar personajes, otro personaje bíblico. Y bueno, bienvenidos a todos los de Bogotá, los que están fuera, los que están en Ibagué, los que están en el Valle, en Pereira, en Armenia, en Villavicencio, en Estados Unidos, en Argentina, en Australia. No sé si se me escapa alguno, si los mencionan a todos, pero bueno. Un abrazo fraterno, un saludo caluroso para todos. Bienvenidos. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Honramos tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre esta noche. Gracias por este tiempo de enseñanza, de edificación. Gracias por la palabra revelada. Gracias, Dios mío, por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Kyrios de nuestra vida. Y solo a ti te adoramos, Señor. Solo a ti te exaltamos. Y separamos este tiempo porque queremos conocerte más. Queremos cada día ser más conformados a tu imagen, ser enseñados, entrenados, mientras estemos en esta tierra para glorificar tu nombre, Dios mío, y que en esta noche, en este tiempo, tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, por espíritu de sabiduría y de revelación en mis hermanos, en mi vida, por una unción fresca para enseñar, para recibir. Y creo que el corazón de mis hermanos y de aquellos que se conectan son corazones, son terreno fértil, son terreno que produce fruto abundante. En el nombre de Jesús yo lo creo, Señor, y te doy gracias. Gracias por cada persona que se conecta, por la disposición de sus corazones, porque separan su tiempo, sus quehaceres, los detienen un momento allí. Y gracias por los que están atentos a recibir la palabra. Y tu palabra no vuelve vacía, Dios mío. Tu palabra es prosperada para aquello que tú la envías. Te damos gracias, Señor. Te damos honor, alabanza, adoración a ti, Dios mío. Te exaltamos a ti, solo a ti. Y creemos que Jesús es nuestro Señor. Y que si vivimos y si morimos para el Señor, vivimos o para el Señor morimos. Que todo lo que hacemos, todo lo que vivamos de pensamiento, de obra, de palabra, sea para la gloria tuya, Señor. Que tú seas exaltado y glorificado esta noche, y una vez más declaramos que tú eres el centro, que tú eres la razón de nuestra adoración. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, veo ya varios conectados ahí. Algunos pueden identificar. Bueno, saludos a todos. Un abrazo. Entonces vamos a iniciar. Hoy voy a enseñar acerca de un personaje bíblico llamado Samuel. Voy a enseñar acerca de Samuel. Bueno, como la mayoría saben, Samuel es un personaje del Antiguo Testamento. Aunque no está en los libros del grupo clasificado como de los profetas, Samuel era un profeta. Él ejerció como profeta y como juez de Israel. Entonces Samuel era un israelita. Samuel nació en la región de Ramá, era una región del antiguo Israel. Samuel nació más o menos en el año 1100 antes de Cristo y murió en el año 1000 aproximadamente. Dicen que vivió más o menos 99 años, ¿sí? Bueno, murió en el año 1000 antes de Cristo, fue profeta y juez del Antiguo Testamento. Entonces, la vida de Samuel la podemos ver claramente en el primer libro de Samuel. Entonces yo quiero que de una vez vayamos allá al primer libro de Samuel. Primera de Samuel está antes del segundo de Samuel.
antes del segundo libro de Samuel. Listo. Entonces, yo quiero que empecemos mirando el trasfondo de un poquito histórico y cultural de dónde se desarrolló la vida de Samuel. Samuel, el pueblo de Israel en aquel tiempo era gobernado por jueces. Dios había designado jueces y ellos eran gobernados por jueces. Y bueno, Samuel era hijo de Ana y perdón que se me olvidó el nombre, Elcana, hijo de Elcana, hijo de Ana. Ellos eran israelitas también. Y quiero que miremos cómo inició la vida de Samuel con un voto, una promesa, con una madre piadosa que rindió su corazón al Señor y que le creyó al Señor. Vamos a leer aquí desde el capítulo 1 acerca de la vida de Elcana y de Ana. Capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo un varón de Ramataim en Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Elí era el sacerdote, ¿no? Sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces dice allí que Elcana tenía dos mujeres. Con una tenía hijos y con Penina tenía hijos. Con Ana no tenía hijos. Y dice que Ana estaba triste, amargada porque no tenía hijos, y pues hay que entender el contexto cultural. Para un judío es una desgracia todavía en la cultura judía, o sea, no tener descendencia, no tener hijos, y más para una mujer también, pues no concebir. Eso era era asunto de afrenta, era una vergüenza para ellos y eran humillados. Y aquí vemos pues una mujer terrible también, porque pues Ana amaba a Dios, pero la otra mujer, Penina, pues por su conducta al parecer no, porque dice que la irritaba, o sea, le hacía fieros, era bien tremenda, bien mala. Bueno, por favor me colocan en una manito algo, está continuando, Facebook me está pidiendo reanudar, no sé por qué, y bueno, se pausó, pero creo que pudo continuar, gracias a Dios, pero son como unos requisitos que está pidiendo Facebook ahí. Bueno, trataré de continuar. Bueno, y entonces era bien terrible Penina, ¿no? Con Ana. Y dice que Ana pues lloraba amargamente y que Elcana amaba mucho a Ana, y que dice que le daba algo especial, una parte escogida para ella porque la amaba, ¿sí? Bueno, dice que Ana lloraba y que no comía, o sea, estaba muy afligida por esta situación. Y Elcana, su marido, verso 8, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella lloraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía.
y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces dice que ella estaba allí en el templo y derramó su corazón allí afligida y lloraba al Señor. Y yo me imagino era una aflicción normal, pero bueno, Dios habla allí a través del sacerdote y prácticamente le dice, él malinterpreta su conducta y piensa que está allí ebria, ¿cierto? Y él, bueno, cuando ya aclaran la situación, él le dice que ya no se aflija más, que el Señor le va a conceder lo que ella ha pedido. Y dice allí que Ana le pidió a Dios, le dice, si tú me das un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, la costumbre judía era un nazareo, como Sansón, nazareno, desde su nacimiento. O sea, eso quería decir que era un símbolo de que él estaba dedicado toda su vida para el Señor. Eso era lo que ella estaba queriendo decir allí, y lo ratificaba también con sus palabras. Decía, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Y ella hizo un voto, hizo una promesa al Señor, y el Señor le cumplió, le concedió lo que ella estaba pidiendo. Dice que el sacerdote le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dice que halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice que ya comió y no estuvo más triste. Lo que vemos allí es que Ana recibió una palabra del Señor. Ella estaba afligida y recibió una palabra del Señor que le trajo descanso, y ella creyó a lo que le dijo el sacerdote. Dice que ya no estuvo más triste. O sea que esto nos dice muchas veces, el Señor dice, no llores más. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de que el Señor dice, no llores más. O sea, confía, cree en mi palabra. Ella recibió una palabra que le estaba dando el sacerdote allí, Dios hablando allí a través del sacerdote, ¿sí? Y mire lo siguiente, dice, levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía el Señor. Y Samuel, el nombre Samuel significa Dios escucha, o Dios me escucha, o el que Dios escucha. Eso es lo que significa Samuel, por eso el nombre que ella le puso. O sea, ella decía, Dios me escuchó, Dios escuchó mi petición. Entonces, Dios cumplió a Ana lo que le había prometido, y vamos a ver que Ana cumplió su promesa. Entonces nació Samuel, y dice, según la costumbre judía, que los destetaban a los 3 años, según la costumbre judía. Entonces apenas lo destetara, ella iba a entregarlo, a dejarlo en el templo, a dejarlo allí con el sacerdote Elí. Y dice en el verso 22, pero Ana no subió, pues leamos desde el 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, eran personas que adoraban continuamente, que seguían las costumbres judías. Verso 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y dice que se quedó allí. Entonces vemos una mujer, pensemos en la situación, pensemos en lo natural, o sea, imaginemos la expectativa que tiene el esperar un bebé, el nacimiento de un bebé. Para los que son padres, tener un bebé en sus brazos; para las mujeres, tenerlo en su vientre, ver crecer su barriguita, ver su nacimiento, presenciarlo, estar con él todos esos meses, perdón, verlo caminar, verlo gatear, bueno, ver todo su proceso. Y yo creo que eso, para los que son padres, eso es un deleite, es un placer, es un gozo ver eso, ese proceso en un hijo, y el apego emocional tan fuerte que hay allí con ese bebé, con ese hijo.
Y ella determinada aunque estaba tan apegada a su hijo y pues como toda buena madre, hay un vínculo ahí muy fuerte. Y ella dijo, no, apenas yo no voy a subir, sino que voy a ir cuando el niño tenga la edad para destetarlo, para entregarlo. Y vemos un hombre piadoso también, vemos padres piadosos, padres que amaban a Dios, que honraban a Dios, que llevaban las ofrendas y siempre hacían allí, presentaban ante el sacerdote pues sus ofrendas. Iban, dice que cada año. Y, y vemos que estos padres piadosos, el mismo esposo, porque siendo otro quizás es indiferente, como pasa a veces mucho con los papás, con los son varones, o que hubiera podido decir, no, pues estamos muy apegados al niño, esperemos un tiempo. Según la costumbre judía, digamos, servía desde los 25 años hasta los 50. Podían decir, no, esperemos a que esté grande y ya lo llevamos al templo, lo dedicamos al Señor. Y yo creo que en lo natural puede pasar mucho, que uno pues llevado por sus emociones diga, no, pero quiero tenerlo otro tiempo, bueno, en fin. Y ella determinada y el papá también diciendo, solo cumple al Señor, o sea, listo, haga lo que le parezca, pero recuerde lo que prometió al Señor. Y dice en el verso 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, mire con signos de admiración ahí, verso 26. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor, porque por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Señor. Yo creo los que son padres pueden entender un poco mejor esto. No fue una decisión nada fácil que llegar allí y entregar su hijo. Vuelve a hablar de ese vínculo tan fuerte que tiene una madre con su hijo y los padres en sí, pero más las mamás, y entregar a su niño tan pequeño. Pero vemos una mujer, Samuel, el profeta Samuel fue y el propósito y lo que Dios hizo en él fue el resultado de lo que Dios hizo en Ana, de una mujer que se dispuso para el Señor, que le creyó al Señor y que fue determinada en vivir para el Señor, en prometerle y cumplirle lo que le había prometido. Ella cumplió su palabra al Señor y el Señor también cumplió su palabra en ella. Y dice allí al final de este capítulo, dice, y adoró allí al Señor. O sea, ella adoró al Señor, aún yo me imagino que le dolía, que quizás lloró, yo me imagino la aflicción, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Yo creo que el alma se aflige mucho en una decisión de esas. Debe ser muy doloroso, muy fuerte entregar un hijo en tan pequeño. Y a algunos les duele hasta soltar el hijo a los 40 años o a los 30, el bebé todavía en la casa. Creo que lo natural es que como después de los 18, 20 años, 20 y pico ya salgan de casa y hagan su vida. Pero a algunos les duele hasta soltar el hijito a los 40. A la edad que sea un padre siempre le va a causar aflicción ver partir su hijo, pero pues eso es parte del desarrollo normal de una persona, de la vida. Y entonces imaginemos por un momento la decisión tan difícil de Ana. Y ella adoró al Señor, ella entregó, soltó y entregó a su hijo. Yo creo que ella podría pensar muchas cosas acerca de su futuro y que lo natural usted puede pensar si comerá bien, si dormirá bien, si estará bien abrigado, si me lo van a cuidar bien. Pero ella confiaba en que estaba, digamos, ese lugar representaba la casa de Dios y estaba allí con el sacerdote, entonces que estaba, digamos, en las mejores manos porque estaba entregándolo para el propósito de Dios, para un propósito eterno. Y dice que adoró allí al Señor. Y hay un cántico ahí que no lo vamos a leer porque es larguito, pero usted lo puede leer en casa, el capítulo 2 hasta el verso 11, es un cántico de adoración. Y empieza diciendo, mi corazón se regocija en el Señor. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Piense que es una canción, ella está cantando. Así como, mi corazón, entona la canción de mi corazón se regocija en el Señor. Sí, yo imagino
O sea, qué tremendo esa expresión de adoración en medio de una situación difícil. Eso es adoración genuina. Aunque la decisión no era fácil y aunque el alma se iba a afligir. Entonces vemos allí la determinación y vemos que Samuel, ¿por qué quería hablar del contexto y hablar un poco de Ana, de lo que fue la vida de Ana y la situación de Ana y ver que Samuel en parte fue el resultado de una promesa, de unos padres que adoraban al Señor y una persona que se determinó a adorar al Señor a pesar de su dolor, a pesar de lo que sintiera, entregó su hijo y yo creo que ese era el mejor futuro para Samuel. No podía haber otro panorama u otro futuro mejor para Samuel que ese, que ser dedicado al Señor, que vivir para el Señor y una decisión acertada de una mujer que le creyó a Dios, que también por sus mismas palabras lo que ella dijo ella cumplió, pero ella estaba hablando, prometiendo algo que era coherente con el propósito de Dios. Digamos que en el caso de nosotros hablamos la palabra de Dios. Un padre puede decir, yo dedico mis hijos al Señor, digamos desde que nacen, si mis hijos son para la gloria de Dios, mis hijos servirán al Señor. Eso es hablar fe y hablar de acuerdo a la palabra de Dios, alinearse con la palabra de Dios. Eso tiene mucho peso. Entonces quería hablar de eso porque Samuel es el resultado de una mujer que adoraba al Señor genuinamente y que tomó decisiones guiadas, digamos, por el Señor. Nosotros ahora podríamos ser, digamos que más acertados porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y nosotros podemos tomar decisiones guiados por el Espíritu. Bueno, en el capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí habla del joven Samuel. Ya era un joven, un niño, quizás un niño, un adolescente, quizás. No especifica la edad. Dice que el joven ministraba al Señor. Estaba allí. O sea, ya llevaba varios años allí, Samuel, con el sacerdote Elí. Dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice que escaseaba la palabra, es decir, no había profetas. Eso habla de que el pueblo estaba dormido, estaba alejado del Señor, que prácticamente lo que uno puede entender es que habían pocos israelitas que, como los papás de Samuel, como Ana y Elcana, que honraban al Señor, que adoraban al Señor, pero dice que escaseaba la palabra, o sea, una ausencia allí de la presencia de Dios. El pueblo estaba desviado, estaba dormido en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a vivir para el Señor. Dice, versículo 2, 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, es decir, ya estaba envejeciendo, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Recuerden que allí estaba el arca, ¿no? Que el arca representaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera a ser apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor. Dice que Samuel no había conocido aún al Señor. Samuel pasaba años allí, pero digamos que estaba en un proceso de conocerlo. Pero dice, allí tuvo como un encuentro cercano con el Señor, de conocerlo íntimamente. Dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Esto nos dice mucho. Nosotros conocemos a Dios por su palabra revelada. Por eso necesitamos esa vida en la palabra, escuchar la palabra, leerla, meditar en ella, como enseñamos hace un tiempo. Porque
la palabra revela a Dios, Él es el verbo, la palabra es Cristo. Y solo a través de la palabra podemos conocer a Dios realmente, no a través de experiencias de otros, de lo que nos parezca, sino a través de su palabra. Su palabra es la que lo revela a Él, revela su carácter. Entonces dice allí que eh, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, vino al sacerdote, ¿no? Recuerden que Elí era el sacerdote, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué tremendo esto, qué fuerte. Bueno, Samuel tiene un encuentro personal allí con el Señor, su primer encuentro donde Dios se le revela, Dios le habla, y vemos qué importante es. Allí en la vida de Samuel vemos un ejemplo de la importancia de tener una autoridad, de reconocer la autoridad, de escuchar la autoridad. Cuando esa autoridad está sometida al Señor, esa autoridad puede guiarnos, dirigirnos conforme a la palabra de Dios. Y vemos que Elí pudo discernir que era Dios quien lo llamaba, y le dijo, cuando lo vuelva a llamar, dígale que aquí está, habla que tu siervo escucha. Entonces nosotros, todo creyente necesita reconocer la autoridad, honrar la autoridad, porque muchas veces Dios habla a través de la autoridad y Dios nos guía a través de la autoridad, y siempre esa autoridad nos va a guiar, vuelvo y lo digo, cuando es una autoridad que también honra al Señor y que está bajo la autoridad del Señor también, nos va a guiar a la palabra, a la verdad, a la voluntad del Señor. Entonces dice él dijo, habla que tu siervo escucha, y bueno, Dios le dijo lo que iba a hacer con él y le revela algo tremendo. Pensemos en alguien tan jovencito y Dios le dice, o sea, yo creo que el corazón de Samuel era tan rendido al Señor, y el tiempo que él había pasado allí, prácticamente toda su vida, desde los 3 años, lo había hecho una persona. Él estaba siendo formado como una persona fiel, una persona leal, una persona digna de confianza, porque Dios le confió algo que iba a hacer a un joven, a un adolescente, que eso es poco común, digamos, una decisión tan trascendental, porque Dios le estaba hablando de un pecado de los hijos del sacerdote, o sea, una autoridad que estaba sobre él. Y ahora no es que pensemos que Dios nos va a andar revelando todos los errores de las personas que están en autoridad sobre nosotros, no. Y si algún momento Dios lo hace, pues Dios puede mostrar algo para orar primero y llevar eso al Señor, pero no es que Dios ande ahí a todos revelándoles cosas para, pues el tiempo de hoy, ¿no? Que ande revelando cosas para ir a señalar la autoridad y sus errores. No, no es así. Entonces, dice que Elí sabía que sus hijos pecaban contra Dios. Él sabía de su iniquidad, que habían blasfemado contra Dios. Y Dios le dice que eso no va a ser expiado. Recuerden que expiar es cubrir, no es quitar. Pero eso era lo único que hacía en este tiempo, era expiar los pecados, y al año siguiente tenían que volverlo a hacer. Pero el Señor le dice que no, eso no sería expiado jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Imagínense la angustia y las duras, saber que su pecado era lo único que a ellos les aliviaba un poco su conciencia, y ahora saber que ni eso los iba a librar. Y entonces dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y dice que Elí, miren esta palabra, en el verso 13, dice, y él no los ha
estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Dice, no los ha estorbado. Yo recuerdo que hace varios años nuestro pastor enseñaba que un papá no puede impedir que los hijos pequen, pero un papá sí debe estorbarle lo que más pueda a los hijos para que no pequen. Y eso fue lo que no hizo Elí. Usted puede darle instrucciones a sus hijos, enseñarles con el ejemplo, pero un día ellos van a tomar decisiones y pueden decidir lo contrario, pueden decidir pecar. Pero el padre no puede y no debe propiciarles el ambiente, el espacio, darles la libertad, sino que para eso tiene la autoridad para estorbar a sus hijos para que no pequen, y eso fue lo que no hizo Elí. Entonces, tremendo, o sea, tremendo, y eran los hijos del sacerdote, o sea, Elí era el sacerdote principal, y ellos ya estaban ministrando al Señor allí, ellos ya ministraban como sacerdotes, ellos estaban allí sirviendo, entre comillas, sirviendo al Señor. Y bueno, dice que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa, verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Miren, tremendo, porque yo me imagino que había un vínculo, era como padre e hijo. Él amaba a Elí como un papá, él lo honraba, él lo apreciaba, y era muy difícil para Samuel tomar la decisión de decirle lo que el Señor le dijo que le dijera. Era difícil, era muy difícil. Y dice, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. ¿Sí ven el afecto que le tenía? Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y el heme aquí era como una respuesta muy reverente, de mucho respeto. Y Elí, verso 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Tremendo. Vea, vemos aquí una persona, un hombre de Dios, Samuel, siendo un joven. Samuel empezó honrando a Dios antes que a las personas y a las personas que amaba. Samuel honró a Dios antes que honrar a una persona que amaba. Honró a Dios antes que a los hombres. Él puede decir, no, qué pesar de Elí, cómo le va a causar ese dolor, cómo le va a hacer ese daño, le va a afligir mucho eso, mejor yo me quedo callado. Pero Dios le dijo, háblelo, y él honró y obedeció a Dios. Entonces vemos que desde joven, Samuel, una persona que ministraba al Señor, que adoraba, una persona con carácter desde su juventud, una persona que honraba a Dios, una persona fiel y leal, una persona que escuchaba a su autoridad también, pero que honra a Dios por encima de todo, a pesar de de sus sentimientos, porque había un vínculo ahí sentimental con alguien que era de seguro como un padre para él. Verso 19. Dice, y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Es decir, dice que Samuel creció, o sea, quizás ya se hizo adulto. Dice, y el Señor estaba con él, eso es muy importante, pero recuerden que eso decía de José también, dice, el Señor estaba con José. El Señor estaba con Samuel, es decir, eso tenía mucho peso, quiere decir que era una persona que honraba a Dios, que vivía para Él, que adoraba a Dios, que ministraba a Él, y por eso el Señor tenía una comunión con Él. Y dice, y todo Israel, dice todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Dice, mire, dice, todo Israel, o sea, la mayoría del pueblo, imagino, cuando está generalizando, ¿cierto? Desde Dan hasta Beerseba, o sea, eran varias ciudades, era un territorio extenso, eran varios pueblos. Dice, conoció, o sea, conocían, tenían una experiencia, habían visto la vida de Samuel,
habían visto, más que escuchaban, que hablaban de él, que lo llevaban años, póngale, quizás lleva ya 20 años o más, de conocerlo. Dice, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. No solo reconocían que era un profeta de Dios, sino que era fiel, era una persona fiel a Dios, fiel a sus convicciones, fiel a lo que le enseñaron, una persona que permanecía firme, que honraba a Dios por encima de todo. Dice, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces vemos una persona que adora al Señor, que honra al Señor, una persona íntegra. Y una de las cosas, uno de los aspectos, de los rasgos del carácter que se necesita hoy en el liderazgo, Samuel era un hombre de Dios, pero era un líder, era una persona influyente en el pueblo de Israel. Un líder, uno de los requisitos, y lo dice allí en la palabra, de los rasgos del carácter que necesita un líder es fidelidad. Dice allí ser hallado fiel, ser fiel en todo, ser fiel al Señor, que demuestre fidelidad. Y la fidelidad, como nos han enseñado en nuestra casa en Desarrollo Integral, la fidelidad se conoce con el tiempo. Uno realmente no puede conocer la fidelidad de una persona en corto tiempo, sino con los años, con el tiempo. Bueno, vemos también allí, en el capítulo 7, el pueblo acudía a Samuel. Samuel era un hombre de carácter, era un hombre que adoraba, que oraba al Señor, que intercedía allí, hacía oraciones intercesoras por el pueblo también. Samuel no negociaba sus convicciones por nada, era fiel a sus principios, fiel al Señor. Pero vemos también que el pueblo acudía a él y le pedían que orara. El pueblo reconocía la autoridad que había en él y reconocía que Dios hablaba a través de él y que Dios obraba a través de él. Entonces, vemos aquí, en el capítulo 7, versículo 3. Miren lo que dice Samuel, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y astaros de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, otra vez le dicen, mire, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel lo reconviene, les llama la atención, y les dice, quiten los ídolos de su vida, destruyan todo ídolo, ¿sí? Destrúyalo. Dice, y yo voy a orar por ustedes, dice, quiten todo ídolo y el Señor los va a librar, el Señor los va a proteger, el Señor los va a librar de sus enemigos, pero quiten los ídolos. Y ellos dicen, sí, Señor, y uno ve que pues eso parece sincero. Y luego vuelven a él y dicen, no ceses de clamar por nosotros a nuestro Dios. O sea, ellos sabían que Samuel oraba a Dios y que Dios respondía a favor de ellos, que había allí una cobertura espiritual. Bueno, dice, y Samuel tomó un cordero y leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. O sea, Dios obró otra vez. Un hombre que oraba a Dios, que oró a Dios y que intercedía por el pueblo, y Dios obraba.
Y dice que llamaron este nombre allí. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Recuerden que ya estamos en un nuevo pacto, el Señor no ayuda. Ellos lo veían de esa manera, pero más es el Señor gobierna, el Señor es el que hace todo. Eso ya lo hemos visto mucho, pero pronto para los que no lo han escuchado, Dios no ayuda, Dios gobierna, Dios es Señor, Dios hace todo cuando nosotros nos rendimos a Él. Bueno, dice que sometieron los filisteos. Entonces vemos que era un hombre que oraba, un hombre de oración, y que el pueblo acudía a él y sabían que Dios le respondía, reconocían en él una autoridad y una unción en él. Yo creo que nos falta todavía mucho que hablar sobre Samuel. Vamos a dejar hasta ahí, porque pues también empezamos tardecito con las interrupciones. Entonces vamos a dejar ahí, y hay mucho más que decir sobre Samuel, bastante. Entonces, para otra oportunidad, cuando el pastor cuando los pastores ya lo decidan, podemos continuar con la enseñanza de Samuel, de este personaje. Pero entonces, para dejar ahí como en ese punto, y continuamos más adelante. Entonces, mucho que aprender de Samuel, de un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que honraba a Dios, que no vendía sus principios, y un hombre que fue el resultado de padres piadosos, de padres que también honraban al Señor, y una mujer que le creyó a Dios y que dedicó a su hijo. Papás, eso tiene mucho peso. Sus oraciones y sus palabras proferidas hacia sus hijos, y lo que ustedes hablen y lo que ustedes determinen para sus hijos, y que lo que hablemos al Señor acerca de los hijos, lo cumplamos al Señor también. Porque pues es difícil que un hijo replique lo que no ve en la casa, que un hijo recuerde que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y, y bueno, permanecer y permanecer orando, y a pesar de lo que uno pueda ver o sentir, y que quiera chillar y puede llorar, pero no es para quedarse chillando, sino para creer al Señor y confiar y soltar, como hizo Ana, soltó allí a Samuel, a su amado hijo, a pesar de los sentimientos y de lo que podía afligirse su alma. Ella tomó una decisión guiada por el Señor, y vemos el resultado. Apenas hemos visto la juventud de Samuel, como la mitad de su vida, pero vemos un hombre que permaneció. Ya vamos a estudiar luego el final de la vida de Samuel, cómo fue el final de Samuel, y cómo fue un hombre que permaneció y que honró a Dios. Y eso habla mucho de lo que hicieron sus papás. Sabemos que Dios es soberano, y Dios puede orar hasta con personas que nunca han conocido la paternidad, pero eso tiene mucho peso en la vida de una persona. Lo que hacen sus papás, papás que honran al Señor, y papás que hablan fe, que obedecen la palabra y que toman decisiones guiados por el Espíritu. Entonces, bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos acerca de la vida de Samuel. Gracias por hablar a la iglesia, Señor. Yo oro que tu palabra produzca fruto abundante en nosotros, Dios mío. Que seamos personas como Ana, como Elcana, que te honran a ti, que toman decisiones guiados por el Espíritu. Yo creo que así es la iglesia, así es desarrollo integral. Personas que no ceden al gobierno del alma, sino que obedecen la voz del Espíritu, que viven en tu voluntad, Señor, que te honran, padres que bendicen a sus hijos, que inspiran a sus hijos, que los lanzan, los proyectan a una vida del Espíritu, Dios mío. Y yo oro también por hijos que honran a sus padres, hijos que son íntegros, hijos que desde su juventud son dedicados para ti. Yo creo que así son los niños, los jóvenes de desarrollo integral, que serán adultos que vivirán para ti, Señor, que te honrarán, que serán fieles en todo, que te honrarán y que no venderán sus principios, sus convicciones por nada ni por nadie, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tu Espíritu nos recuerda lo que necesitamos recordar de tu palabra. Gracias por revelación de tu palabra en nosotros. Gracias por una iglesia que se desarrolla integralmente, Señor, porque tú eres la cabeza y tú eres el que da el crecimiento, Dios mío. Gracias.
te bendecimos, te adoramos, Señor, creemos que tú eres el centro, que tú eres el que está haciendo la obra en nosotros, que tú eres el Dios de toda gracia, el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. A ti te damos gloria, te damos honor y alabanza, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendito eres por siempre, Señor. Bueno, iglesia, muchas gracias. Bueno, saludos a todos, no sé los que se conectaron de últimos. Un abrazo. Bueno, recordemos, este domingo tenemos reunión virtual. Recuerden, nos conectamos desde las 9, estamos allí orando, ministrando al Señor con las canciones que nos envían. 9:15 en punto nos conectamos. ¿Qué más tenemos? Creo que el sábado no hay reunión para los de afuera, el domingo es para todos general. Recuerden, reunión presencial. Bueno, como siempre recordamos, los martes cavando zanja, los miércoles estudiamos la semilla y bueno, jueves la enseñanza. Y próximamente cuando los pastores pues lo determinen, continuaremos esta enseñanza de Samuel. Saludos a todos, a los que están fuera, a los que están en Bogotá. Un abrazo fraterno, mis hermanos, bendiciones y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo.